Subjetividad jurídica limitada. Aunque el individuo tiene una subjetividad jurídica limitada, es considerado un sujeto del derecho internacional. Las convenciones de Ginebra y otros instrumentos protegen sus derechos. La subjetividad internacional es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones conferidos por normas jurídicas internacionales, pudiendo hacerlos valer ante instancias internacionales y siendo responsable internacionalmente en caso de incumplimiento de las obligaciones. Rodríguez Díaz, B. El derecho internacional se centraba principalmente en las relaciones entre Estados. Sin embargo, en tiempos más recientes, ha habido un cambio significativo hacia el reconocimiento de la subjetividad jurídica del individuo. Este cambio se ha manifestado en varios aspectos. 1. Derechos humanos. El individuo es ahora considerado titular de derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados de Derechos Humanos han establecido estándares para proteger los derechos individuales. 2. Tribunales internacionales. Los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, han permitido que los individuos presenten reclamaciones directamente. Esto ha ampliado su participación activa en el sistema legal internacional. 3. Responsabilidad internacional. Los individuos también pueden ser responsables ante la comunidad internacional por violaciones graves del derecho internacional, como crímenes de guerra o genocidio. Derechos humanos e internacionalidad. Los derechos humanos y el derecho humanitario internacional son ámbitos donde el individuo encuentra sustento para su subjetividad. Sin embargo, esta subjetividad es restringida. Cuando los estados se convierten en partes de tratados internacionales relacionados con derechos humanos, asumen deberes y responsabilidades. Estos deberes incluyen: 1. Respetar. Deben abstenerse de violar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. 2. Proteger. Tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de derechos humanos por parte de terceros, como individuos o empresas. 3. Promover. Deben tomar medidas activas para garantizar que los derechos humanos se respeten y se promuevan en su sociedad. Esto puede incluir la adopción de leyes, políticas y programas que fomenten la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia. Limitaciones. A pesar de ser titular de derechos y obligaciones internacionales, la subjetividad internacional del individuo tiene ciertas limitaciones. 1. Obligaciones normativas. El individuo se convierte en destinatario de las normas del derecho internacional y está sujeto a las obligaciones que éstas imponen. Por lo tanto, debe cumplir con las reglas y restricciones establecidas por el derecho internacional. 2. Esfera de libertad limitada. Aunque el individuo adquiere una amplia esfera de libertad, ésta encuentra sus límites en las propias normas internacionales. Estas normas están diseñadas para proteger la existencia y la libertad de otros sujetos, evitando conflictos y abusos. 3. Procesal de legitimación. Para hacer valer sus derechos o ser responsable en caso de violación de una obligación, el individuo debe tener la aptitud procesal adecuada. Esto hace que su inclusión como sujeto del derecho internacional sea controvertida, ya que se requiere demostrar su legitimación activa o pasiva. Casos específicos. Algunos casos en los que los individuos tienen subjetividad internacional incluyen la piratería marítima, el terrorismo y los crímenes de genocidio o guerra. Los individuos involucrados en actos de piratería pueden ser sujetos de responsabilidad internacional y ser juzgados por tribunales internacionales. Por ejemplo, los piratas somalíes que atacan barcos comerciales en aguas internacionales pueden ser procesados y condenados por sus acciones. Aunque la subjetividad jurídica del individuo en el derecho internacional tiene limitaciones, existen casos específicos en los que se reconoce su papel como titular de derechos y obligaciones, así como su responsabilidad ante la comunidad internacional. Es el reconocimiento de los derechos y obligaciones que tienen las personas. Esto quiere decir que pueden reclamar sus derechos ante tribunales internacionales. Sujeto activo. Aunque no puede crear normas internacionales, el individuo puede participar activamente en la protección de sus derechos. Sujeto pasivo. Está sujeto a sus normas y puede invocarlas ante tribunales internacionales. Titularidad efectiva de derechos. El individuo tiene la capacidad de ejercer sus derechos ante tribunales internacionales, tanto a nivel universal como regional.
Responsabilidad penal internacional. Pueden ser responsables ante tribunales internacionales por crímenes, como genocidio o crímenes de guerra. Algunos ejemplos prácticos son: los individuos pueden presentar casos ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. También pueden invocar tratados internacionales para proteger sus derechos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Europea de Derechos Humanos. El individuo no solo es un mero receptor de derechos y obligaciones en el derecho internacional, sino que también puede participar activamente en su protección y hacer valer sus derechos ante tribunales internacionales. El derecho internacional fue dominio de los estados. Las personas eran en gran medida invisibles, objetos del derecho internacional, no sujetos. Los estados tenían derechos y responsabilidades en virtud del derecho internacional, mientras que las personas no. Sin embargo, el siglo XX fue testigo de un cambio profundo. Las personas fueron ganando gradualmente reconocimiento como actores por derecho propio en el escenario internacional. Esta evolución refleja una creciente conciencia de la importancia de la dignidad y el valor individual. El concepto de subjetividad jurídica es fundamental para comprender el lugar del individuo en el derecho internacional. Tradicionalmente, solo los estados poseían plena subjetividad jurídica en el derecho internacional. La aparición de la subjetividad jurídica individual marca un alejamiento de este modelo estatocéntrico. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la posterior adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fueron momentos cruciales. La declaración proclamó los derechos y libertades inherentes a todos los seres humanos. El desarrollo del derecho penal internacional consolidó aún más la condición del individuo como sujeto de derecho internacional. Los juicios de Nuremberg y Tokio establecieron la responsabilidad penal individual por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. Este fue un momento decisivo que demostró que los individuos, no solo los estados, podían ser considerados responsables de violaciones flagrantes del derecho internacional. Cuando hablamos de sujetos en el derecho internacional, nos referimos a entidades que poseen ciertos derechos y obligaciones bajo este sistema. Tradicionalmente, los estados eran considerados los sujetos primarios, si no únicos, del derecho internacional. Podían celebrar tratados, entablar relaciones diplomáticas y ser considerados responsables de las violaciones de las obligaciones internacionales. Sin embargo, el panorama ha cambiado, y los individuos ocupan ahora un lugar más destacado. Los individuos pueden clasificarse en diferentes tipos de sujetos en el derecho internacional, cada uno con diferentes grados de derechos y responsabilidades. Algunos individuos son considerados sujetos pasivos, beneficiarios de derechos consagrados en tratados internacionales. Otros individuos, en particular los acusados de crímenes internacionales, son considerados sujetos activos. Tienen la capacidad de asumir la responsabilidad directa de las violaciones del derecho internacional. El concepto de derechos efectivos también es crucial para comprender la subjetividad individual. Reconoce que los derechos de las personas no son meramente teóricos, sino que deben ser efectivamente exigibles. El desarrollo de tribunales y cortes internacionales de derechos humanos refleja este creciente énfasis en los derechos efectivos para los individuos. Además, el principio de la responsabilidad penal individual en el derecho internacional pone de relieve la evolución de la condición jurídica de las personas. Este principio subraya que el derecho internacional no se limita a regular las relaciones entre estados, sino que también se ocupa de proteger valores fundamentales y de exigir responsabilidades a las personas por sus actos en el escenario mundial. El camino hacia el reconocimiento de los derechos y responsabilidades individuales en el derecho internacional ha sido largo y complejo. Refleja un cambio fundamental en la forma en que percibimos la relación entre el individuo y el orden jurídico internacional. Inicialmente, el derecho internacional se centraba principalmente en la regulación de las relaciones entre estados. Las personas estaban en gran medida ausentes de esta ecuación, sus intereses subsumidos en el marco más amplio de la soberanía estatal. Sin embargo, las atrocidades cometidas durante las dos guerras mundiales hicieron añicos este paradigma estatocéntrico. El Holocausto, en particular,
puso de manifiesto las horribles consecuencias de un poder estatal sin control y la urgente necesidad de proteger a las personas de tales abusos. La aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 marcó un punto de inflexión. La Carta reafirmó la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Este compromiso con los derechos humanos se consolidó aún más con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. El período de posguerra fue testigo de una proliferación de tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados codificaron derechos y libertades específicos, que van desde la prohibición de la tortura y la esclavitud hasta el derecho a la educación y a un juicio justo. Este creciente cuerpo de derecho internacional de los derechos humanos proporcionó un marco jurídico para proteger a las personas de los abusos del Estado y promover su dignidad inherente.